24 de febrero de 2015, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El presidente expuso que esta propuesta tiene por objeto generar una nueva regulación encaminada a fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera con el objeto de hacer más eficiente el flujo de personas, mercancías, abatiendo costos y tiempos. Asimismo, esta propuesta del Ejecutivo autoriza a funcionarios aduaneros extranjeros debidamente acreditados ante el gobierno federal ingresar al país y portar su arma de cargo en los puntos de revisión de las aduanas ubicadas en territorio mexicano para participar de manera conjunta con los funcionarios mexicanos en el proceso de preinspección aduanera. Este fue uno de los puntos que se debatió en el Senado. Precisamente, ya en el Pleno del Senado de la República se debatieron estas reformas de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que como le comento, uno de los puntos es la autorización de la aportación temporal de armas de fuego a servidores públicos del extranjero de migración o aduanas. Vamos a ver cómo fundamentó el presidente de la Comisión de Defensa Nacional este dictamen en tribuna. Se busca permitir que funcionarios aduaneros mexicanos que realicen funciones de preinspección de mercancías en otros países cuenten con autorización para la salida del territorio nacional de las armas con las que cuentan para el desempeño de sus funciones en territorio extranjero. El legislador rechazó que con los permisos para que agentes extranjeros porten armas en territorio nacional, se vulneren los principios de soberanía nacional. En ningún momento se vulnera la soberanía nacional ni se atenta en contra de los derechos y libertades de los mexicanos. Lo que se busca con esta iniciativa es incorporar a México dentro de los países con un potencial turístico y económico de primer mundo y hacerlo cada día más competitivo. Por parte de la Comisión de Gobernación, la senadora María Cristina Díaz Salazar explicó que los agentes extranjeros que porten armas de fuego se verán limitados a un espacio territorial, es decir, a los recintos únicamente oficiales, así también como de la temporalidad de la licencia que les sea conferida. Debemos ser claros. La presencia de oficiales armados en México en materia de migración o de aduana no implica de manera alguna que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo. La presidenta de la Comisión de Gobernación sostuvo además que con estas modificaciones se habilitan una serie de medidas que impulsarán el crecimiento económico de nuestra industria y del sector agrícola y del turismo. Esta práctica no es nueva a nivel internacional ni implica un sometimiento de una nación a otra. Nuestro país cuenta con una de las legislaciones más estrictas en materia de armas de fuego a nivel internacional y los extranjeros deberán cumplir con ella. Más adelante, al fundamentar este dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González destacó que con esta reforma se dinamizará la economía de la región fronteriza del país. Nos importa, verdaderamente nos importa la trascendencia que tiene para los ciudadanos de estos estados la mejora de los procesos de traslado de mercancías con otros países, fundamentalmente con nuestros socios comerciales. Aseguró además que México y Estados Unidos han firmado compromisos para que la frontera común contribuya a promover la competitividad económica a través del movimiento seguro, legal y eficiente de bienes y personas. La regulación que ahora se propone busca justamente fortalecer la migración migratoria y aduanera de México con nuestros principales socios comerciales, con el sentido y el objeto que estoy segura a todos nos debe de convencer, de alcanzar más eficiencia en el flujo de personas y mercancías. Durante los posicionamientos, el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, sostuvo que esa reforma obedece a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, por lo que representa, dijo, un ataque en contra de la soberanía nacional y constituye una violación al texto constitucional. Se trata de la aceptación de una nueva imposición de los Estados Unidos de Norteamérica, que significará la invasión de este país de agentes policíacos norteamericanos armados en todo el territorio nacional, lo cual es una absoluta violación a la soberanía de este país.
Bueno, por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez aseguró que con la aprobación de esta reforma se fortalece la estructura de cooperación internacional bajo un esquema de respeto y de un buen desarrollo de México con otros países. Se pretende agilizar los procesos aduanero, de inspección migratoria y se robustecen los mecanismos de seguridad tratándose de visitas oficiales que se realicen a México. Lo anterior será bajo el principio de reciprocidad y acorde a las relaciones cordiales. El senador del PRD, Alejandro Encinas, por su parte, consideró endebles y ajenos los argumentos con los que se busca la aprobación de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El querer fundamentar que una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, al permitir que agentes aduanales o agentes migratorios de otros países intervengan dentro del territorio nacional, va a atraer más turismo, va a aumentar el comercio y va a reactivar la economía, pues la verdad es que resulta un argumento por lo menos débil y falaz. Por la bancada de Acción Nacional, el senador Héctor Larios destacó que la reforma permite que una autoridad de otro país en territorio nacional pueda hacer actos oficiales en espacios limitados como la preinspección aduanal y migratoria, lo que agilizará los flujos comerciales y de personas. De lo que se trata es de autorizar que otro país sí las pueda hacer en México a cambio de la reciprocidad también de hacerlo nosotros fuera de ahí. Son actos de autoridad y esto de ninguna forma violenta la soberanía nacional. En tanto, el senador Arturo Zamora del PRI sostuvo que nuestro país no puede permanecer atado a conceptos anquilosados que no corresponden a la actualidad en materia de relaciones comerciales y también la movilización humana que ha trascendido las fronteras. No se vulnera de ninguna manera en tanto la soberanía nacional, ni esta reforma implica en momento alguno entreguismo o intromisión indebida de otro país. Por esa razón coincido con quienes están viendo la necesidad de que estemos los países mejor comunicados, la comunicación más eficiente y sobre todo que tengamos controles serios. Luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios sobre el debate en lo general de este dictamen de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, legisladores emitieron argumentos a favor y en contra de la reforma. Lo que estamos buscando ahora es que los agentes mexicanos, más bien dicho, los oficiales de aduanas mexicanos, se establezcan en los puntos de Estados Unidos que consideremos convenientes conforme a la economía y el intercambio comercial, que allá revisen lo que va a entrar a México y que estén armados como están aquí. No alcanza para poder decirle a los mexicanos que en el Senado de la República vamos a aprobar una iniciativa que permite que agentes extranjeros estén armados en nuestro territorio, que ocupen nuestras bases de inspección, nuestras bases de revisión armados. De ninguna manera se pretende que el país se llene de oficiales policíacos de otros países armados en México. Eso es una mentira. En ningún momento está planteado así en la iniciativa. Lo que se propone es que dentro de los recintos aduaneros, oficiales certificados por la Secretaría de la Defensa Nacional con varias semanas de antelación puedan utilizar las armas correspondientes. La iniciativa presentada por Peña Nieto tiene como fin, la verdad, la legalización o incorporación de disposiciones contenidas en la iniciativa Mérida en nuestra legislación interna, derivado de la presión impuesta por Washington a nuestro servil gobierno. Y en más argumentos a favor y en contra, los partidos Verde Ecologista, PAN y PRI hablaron en pro al reiterar que se agilizarán los procesos en las aduanas al tiempo que existe un principio de reciprocidad entre los agentes extranjeros y mexicanos. Porque agiliza los trámites aduanales y los trámites en aeropuertos. Porque los tiempos de espera serán menores,
tanto para elementos de seguridad de otros países como para el público en general. En el ámbito del derecho internacional, el principio de reciprocidad es un concepto jurídico universalmente aceptado que puede ser aplicado como complemento a una norma nacional existente o como una respuesta a la conducta adoptada por otro Estado. Mecanismos de cooperación que se van a activar si hacemos nosotros las adecuaciones que tenemos que hacer y cumplimos nuestra parte en esos mecanismos de cooperación. No es el hecho de ponerle a alguien una pistola y que por eso se mejore un servicio. No. Por lo contrario, el Partido del Trabajo y el PRD insistieron en que de aprobarse esta reforma, el Estado mexicano perdería soberanía en lo particular frente a los Estados Unidos. ¿Estamos acaso legalizando ya lo de Rápido y Furioso? Hay una petición de Obama expresa al presidente Peña Nieto y para que la avale el Senado de la República, díganlo, no tengan rubor. Lo que pretende hacer el gobierno federal es entregar de manera descarada la soberanía nacional cuando no se encuentra obligado a ello. No se está en contra de las relaciones bilaterales, pero sí de la sumisión que tiene el Estado mexicano frente a otras naciones. Bueno, tras no aceptarse la discusión de 6 reservas presentadas por el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, los integrantes de la Cámara Alta sometieron a votación este dictamen en lo general y particular, resultando 78 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.